Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestra oración de esta mañana, 2 de mayo. Recién ayer fue el Día del Trabajador y de la Trabajadora, un día muy, muy especial. Y en esta ocasión vamos a hacer nuestra oración con el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre las aguas. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracia. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. La palabra del Señor siempre es viva, eficaz y tiene su momento. Y a veces podríamos pensar que, como lo aplico en mi vida, en nuestra vida, pero Dios se manifiesta a través de ella, de su palabra, para decirnos cuál es su voluntad. Aquello, pues, que Él quiere, no porque lo quiere, sino lo quiere para que seamos felices y para que vivamos en plenitud. Por eso les invito a que pensemos en esta oración introductoria, a esta pequeña oración, a esta sencilla oración, no por eso importante y fuerte delante del Señor. Y le vamos a decir: Dios mío, ¿qué necesito para llevar a cabo tus obras? Como lo dice el Evangelio. Deseo buscarte con sinceridad, con un corazón limpio, sin querer aprovecharme más que de tu amor. Eres mi Padre, me conoces y me amas. Siento tu amor y me amas en mis debilidades, que es lo más grandioso, porque tu misericordia es grande. Te amo, Señor, y confío en que iluminarás este ratito de oración para mostrarme qué es lo que quieres de mí y cuál es tu voluntad.
y le vamos a pedir, vamos a hacer una petición al Señor. Señor Jesucristo, con mucha humildad te pido tener deseos de buscarte solo a ti y que tú seas mi alimento. El buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen de incertidumbre. Esto nos lo dice el Papa Francisco. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con una certeza total, híjole, algo no puede estar funcionando bien. Por eso les invito a que seamos humildes y tenemos que hacer ese espacio al Señor, no a nuestras certezas, no a nuestras verdades, sino ese espacio al Señor. Buscar a Dios para hallarlo y hallarlo para buscarle siempre, porque siempre hay que buscarlo. No lo encontramos definitivamente, lo encontramos en la vida cotidiana, porque siempre es nuevo. Y buscarle con el corazón deseoso de ser llenado solo por Él, reconociendo, por supuesto, nuestras debilidades, nuestros intereses personales, nuestros favoritismos, nuestra hambre de pan. Jesús en el Evangelio, como que de una u otra manera, reta a la muchedumbre, le regaña, decimos en mi tierra, por buscarlo por razones equivocadas. Ustedes me buscan porque quedaron saciados, porque me querían hacer rey. Ahora le siguen, pues, por el pan, como una especie de celebridad capaz de alimentar a muchos con unos panes. Y en nuestro mundo, pues, impresiona muy fácilmente el culto, ¿no?, que se le da a tantas celebridades. Bueno, celebridades. Por eso pidamos la sabiduría del Señor para estar alertas, para estar atentos y para motivar buenas decisiones, para motivar buenas preferencias y no las preferencias que pasan. Nos dice el Señor, no trabajes por el alimento perecedero, sino que trabaja por el alimento que dura hasta la vida eterna. Son palabras del Señor, son palabras de Jesús que nos deben animar a buscarle en la vida cotidiana. Ahí es donde está, en la vida cotidiana. Nos dice el Evangelio también que la multitud siguió a Jesús no porque hubiera comprendido el significado de esa multiplicación de los panes y de los pescados, sino pues porque estaban satisfechos. Ellos no tenían esa fe que Dios demanda, que Dios nos pide, aquella fe que sabemos que lo mueve todo. Porque no veían más allá que el signo del pan concreto del que comían. Así es de que no comprendieron el significado del milagro
es muy, muy grande. La multitud pues le buscaba donde estaba el día anterior, pero él se había movido, se había ido a otro lado, porque él sigue avanzando. No se queda en el confort, no se queda estático, va más allá, cambia. Por eso en la vida cotidiana lo encontramos, porque la vida cotidiana cambia. Los acontecimientos cambian, la vida real cambia. No podemos conformarnos, no podemos quedarnos estáticos, no podemos decir, ya lo encontré. Lo encontré, sí, pero es nuevo y cambia todos los días. Que busquemos a Dios por amor, sin interés, que lo busquemos ofreciendo nuestro corazón, ofreciendo también nuestro amor, ofreciéndonos a nosotros mismos. No busquemos a Dios por el alimento que perece y busquemos a Cristo en la Eucaristía, que es el alimento verdadero. Decíamos al inicio que ayer celebrábamos el Día de Hombres y Mujeres del mundo del trabajo. Esos que buscan el pan cotidiano para alimentar a la familia, a su familia. Sabemos que ellos, que ellas, con el sudor de su frente, ganan ese alimento cotidiano para sus familias. Y quisiera compartirles que al leer esto recordé que el Papa Francisco, en uno de sus tantos comentarios, hizo uno que me llamó mucho la atención y dice más o menos así, que una vez un hombre que estaba sin trabajo, estaba cesante, fue a Cáritas, pues a pedir algo para su familia. Y la persona que lo atendió le dijo, bueno, cuando menos puedes llevar algo, pan, a tu familia. Y el Señor contestó, es verdad, pero para mí no es suficiente, porque yo tengo que ganarme el pan trabajando y no lo tengo. Le faltaba esa dignidad de la que el Papa habla, la dignidad del trabajo, el sudor de su frente con el que se gana el pan para alimentar a su familia. Es verdad, es el pan que perece, pero es el pan con el que el hombre y la mujer trabajan para ganárselo y alimentar a su familia. Pues pidamos que estos trabajadores, estas trabajadoras, también reconozcan el alimento que no perece y que participen de él y que todos tengan un digno trabajo. Y para terminar este momento, este ratito de oración, nos vamos a ir con una pregunta. Una pregunta que ya no las habremos hecho a lo largo pues, de esta oración. Pero es una pregunta que la tenemos que recordar en cada momento.
Y nos podemos preguntar así en la presencia del Señor, a la luz del Evangelio de hoy, ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué lo busco en realidad? ¿Qué tipo de alimento busco cuando me acerco a Él? Y en realidad, la Eucaristía es mi alimento con mayúscula, la frecuento, es para mí realmente ese alimento que no perece. Con estas preguntitas nos vamos. Cada uno después puede retomar algún momento para seguir profundizando en la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz y que no tiene pérdida. Deseo que tengan un excelente inicio de mes, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando siempre. Buenos días.